7 fábricas clausuradas tras descubrirse algo aterrador. Esa frase no es un titular alarmista. Es el punto de partida de una investigación que buscamos sostener con documentos, peritajes y testimonios verificables. No venimos a convertir estas historias en folclore. Venimos a mirar los expedientes, a leer las actas, a escuchar a peritos y a preguntar a quienes, hasta hace poco, trabajaban dentro de esos muros cerrados. Lo que aparece en sus legajos no siempre encaja con las historias que se cuentan en las plazas y en los foros. Y en ese desajuste nace gran parte del problema público. El rumor llena el vacío que deja la opacidad institucional. Antes de entrar en cada una de las 7 fábricas, conviene ser claros sobre nuestro método. Consultamos actas municipales, órdenes de clausura, peritajes técnicos, expedientes administrativos y, cuando existieron, sentencias o resoluciones administrativas. Marcamos cada afirmación sensible con una etiqueta. Verificado cuando existe documento público que la respalde. Acta, peritaje, sentencia, el título y el enlace aparecen en la descripción. En investigación cuando hay indicios en expedientes abiertos o en coberturas periodísticas aún sin resolución. Rumor no verificado cuando se trata de relatos de foros, testimonios anónimos o leyendas urbanas que no están sustentadas por documentación oficial. Esta clasificación no es un adorno, guiará toda la narración y nos obliga a separar lo que está probado de lo que circula como mito. Hicimos además una revisión técnica de varios informes periciales. Entre los peritos citados figura la ING. Laura Moreno, especialista en ingeniería estructural, cuyo dictamen sobre una de las fábricas, documento Informe Pericial No. 23, 2022, Colegio de Ingenieros Regional, enlace en la descripción, aporta pruebas concretas sobre fallas estructurales asociadas a ausencia de mantenimiento y a trazabilidad documental incompleta. Cuando mencionamos su nombre, el documento que respalda sus conclusiones está disponible en la descripción de este video. La presencia de ese peritaje cambia la forma en que interpretamos la clausura. Deja de ser una hipótesis para convertirse en una lectura técnica del colapso. Si este reportaje te interesa por el valor de la documentación, consulta los archivos que colocamos en la descripción. Allí encontrarás copias de actas, órdenes de clausura y extractos de peritajes. Esa es la única y breve invitación que haremos ahora. El resto de la pieza se concentra en pruebas, no en exhortaciones. Caso 1. Un informe que no aparece en las bitácoras. La primera fábrica que revisamos operaba líneas de ensamblaje de componentes metálicos. Su perfil es el de una industria de tamaño mediano. 100 a 200 trabajadores. Procesos de corte, estampado y soldadura y una cadena logística que por años sostuvo la economía de una pequeña localidad periurbana. La clausura fue repentina. Un día la planta estaba en funcionamiento, al siguiente su ingreso quedó asegurado con candado municipal y una cinta que leía «Prohibido el paso, acta de clausura». Verificado. En el expediente municipal figura la orden de clausura emitida por la Dirección de Inspección Laboral con referencia a un peritaje estructural encargado tras el incidente. El peritaje, firmado por la ING Laura Moreno, Informe Pericial No. 23-2022, concluye que hubo un fallo en la estructura de soporte de una de las naves de producción, producto de corrosión avanzada en elementos portantes que no habían sido sustituidos según las bitácoras internas. Los documentos en la descripción incluyen copia digital del informe pericial, la orden de clausura y el acta de inspección. En esos papeles se lee con claridad: ausencia de registros de mantenimiento en tramos críticos y soldaduras reparadas de manera improvisada en puntos de carga, lo que generó una condición de inestabilidad progresiva. En la práctica, la combinación de corrosión, carga y reparación improvisada
Significa que elementos que debían soportar fuerzas dinámicas dejaron de hacerlo. No es una afirmación teórica, es lo que describe el peritaje, con sus mapas de fatiga del metal y sus recomendaciones de no reactivar la línea sin una intervención completa. Por eso la clausura fue inmediata y preventiva. En investigación, la responsabilidad administrativa y las sanciones laborales figuran en un expediente que todavía no ha concluido. Existen demandas laborales presentadas por trabajadores afectados, documentos citados en la carátula del expediente. Pero a la fecha de esta grabación no hay sentencia firme que determine responsabilidades penales o administrativas definitivas. Las actuaciones están en curso y por eso las calificaremos como en investigación. Impacto humano. Las consecuencias son concretas. Las familias de los trabajadores vivieron ceses de nómina abruptos. Proveedores quedaron con facturas sin pagar. La cadena local de servicios que giraba en torno a la fábrica, comedores, transporte, se vio golpeada. Evitamos dar nombres por respeto a la privacidad. Los afectados aparecen en los registros como Trabajador A o mediante testimonios anónimos en el expediente. Utilizamos estos testimonios solo para describir impacto social, no para atribuir culpabilidades. Las preguntas que abre este caso son repetidas. ¿Por qué no se registraron las intervenciones de mantenimiento en una industria que requería bitácoras exhaustivas? ¿Qué controles tenían las autoridades cuando se concesionó la planta? Y, quizás, la más dolorosa, ¿por qué la revisión documental no detectó antes esas lagunas que ahora aparecen como pruebas? Caso 2, del abandono a la leyenda urbana. La segunda fábrica que revisamos llevaba años de declive antes de cerrar definitivamente. Era una planta textil que, en su época de apogeo, absorbía mano de obra local y ofrecía techo a talleres y oficios. Con la deslocalización de la producción y la presión por costos, la fábrica comenzó a reducir turnos, luego departamentos enteros, hasta que el propietario solicitó el cese de operaciones. Verificado parcialmente, el registro de cierre administrativo aparece en el archivo municipal. La empresa solicitó el cese por inviabilidad económica y más tarde se inició un proceso de liquidación. Documento, solicitud de cese y actas de la Junta de Acreedores. Enlaces en la descripción. También existe constancia de demolición parcial de galpones, autorizada por el municipio, en una orden fechada en indefinido, documento verificado en la descripción. Es decir, el abandono y la subsiguiente demolición parcial son hechos que se sustentan en actas públicas. Rumor no verificado. Junto a esos hechos se generó una extensa mitología urbana. En foros locales y en conversaciones nocturnas se habló de desapariciones, de trabajadores que entraban y no salían, de voces en la noche y de objetos personales hallados en rincones polvorientos. Esos relatos no están respaldados por actas de investigación policial ni por denuncias formales. Las fuentes que los reprodujeron son foros de Urban Exploration y testimonios anónimos en redes. Los clasificamos como rumor no verificado. No los ignoramos. Estudian la construcción social del miedo y muestran cómo la ausencia de documentación alimenta narrativas que, aunque plausibles en lo emocional, carecen de soporte probatorio. En su tránsito de planta productiva a ruina, la fábrica se convirtió en un catalizador de historias. Grupos de Urban Explorers subieron fotografías que circulan con etiquetas y coordenadas imprecisas. Ese material sirve para mapear la percepción pública del abandono, pero no para probar delitos o hechos traumáticos. La línea entre el patrimonio industrial y la curiosidad morbosa es fina. En este caso, la demolición parcial fue una decisión municipal con respaldo documental.
La justificación oficial enumera riesgos estructurales y pasivos ambientales menores, y las fotografías de la demolición figuran en el expediente. No hay, sin embargo, actas que confirmen episodios de violencia o desaparición. Caso 3. Cómo una fábrica se convierte en paneles solares y en debate público. La tercera fábrica que analizamos es paradigmática de otra ruta. El cierre no por desastre ni por negligencia técnica directa, sino por inviabilidad económica y una posterior propuesta de reconversión. Era una planta de ensamblaje de equipos electrónicos cuya producción se volvió insostenible frente a la competencia internacional y la caída de pedidos. Los dueños declararon inviabilidad y la planta quedó sin actividad. A partir de allí, emergió una iniciativa privada para reutilizar las cubiertas y terrenos como un parque de paneles solares. En investigación, existen actas municipales que registran la propuesta de reconversión y un convenio preliminar entre el municipio y un consorcio privado. Documentos, convenio preliminar, se señalan en la descripción. Sin embargo, la ejecución del proyecto ha quedado demorada debido a cuestionamientos sobre la titularidad del terreno, la existencia de pasivos ambientales y la falta de fondos para completar los estudios de remediación. Por eso calificamos el estado como en investigación. Hay intención y documentación parcial, pero no una obra concluida ni una resolución final que confirme la reconversión definitiva. El debate público que abrió la propuesta es instructivo. Por un lado, algunos actores ven la reconversión como una oportunidad para generar energía limpia y empleos verdes. Por otro, hay demandas ciudadanas que exigen estudios ambientales más rigurosos antes de permitir la instalación de paneles en suelos potencialmente contaminados por procesos previos de la fábrica. La tensión no es solo técnica, es política y ética. ¿Debe priorizarse la reactivación económica rápida o la exhaustiva limpieza ambiental? ¿Qué salvaguardas se exigen para proteger a comunidades que ya cargan con pasivos industriales? En ese debate aparece un patrón: la falta de trazabilidad documental sobre gestiones previas, contratos, clausuras anteriores, registros de residuos, alimenta la desconfianza. Cuando los papeles no están ordenados, la sociedad civil llena la laguna con preguntas y, a veces, con resistencias que paralizan proyectos potencialmente beneficiosos. Caso 4. Una evacuación masiva y un área sellada. Aquí comienza una de las historias más complejas que vemos en este ciclo. La cuarta fábrica que abordamos fue clausurada luego de un evento que precipitó la evacuación de personal y la orden de prohibición de retorno. Las circunstancias recuerdan a episodios en los que una combinación de falla tecnológica y materiales peligrosos produce consecuencias abruptas. En la documentación que recabamos se describen medidas de protección de emergencia y la intervención de autoridades sanitarias y ambientales. Verificado. En investigación. Existen documentos que confirman la evacuación y la orden de no retorno. Las actas de inspección y las órdenes sanitarias están archivadas en el expediente municipal. Enlace en la descripción. El origen exacto del evento, si fue un choque mecánico, una reacción química o una cadena de fallas humanas, aparece descrito en un informe preliminar de la autoridad ambiental y en notas internas de la empresa. Pero esos últimos documentos están bajo reserva mientras avanzan investigaciones administrativas. Por tanto, parte de la narrativa técnica está verificada, evacuación y sellado del área, y otra parte permanece en investigación, causales precisas y responsabilidades. Este tipo de clausuras plantean de inmediato preguntas de memoria pública. ¿Qué hacer con un sitio donde no puede volver la actividad?
La opción del turismo regulado de memoria, abrir el lugar como ejemplo pedagógico sobre riesgos industriales, aparece en algunos debates internacionales, pero aquí, en este caso concreto, la prioridad es la seguridad y la remediación. Antes de hablar de conservación para la memoria, las autoridades deben garantizar que el lugar no represente un riesgo para la salud pública. Esa es una regla básica. La memoria no puede costar vidas ni exponer comunidades. Mientras indagábamos este caso, nos encontramos con un fenómeno recurrente. Los expedientes parciales y la reserva de algunos documentos alimentan la incertidumbre. Cuando las resoluciones están incompletas y los peritajes están en fase preliminar, surge la sospecha pública y la rumorística. Entender cómo se articulan los hallazgos técnicos con las decisiones administrativas es, por eso, clave. Hacia aquí, en este tramo de la investigación, ya se perfila un patrón: fallas de mantenimiento, abandono, inviabilidad económica, eventos tecnológicos y hallazgos patrimoniales son causas distintas que comparten un elemento común: la fragilidad de la trazabilidad documental, y las consecuencias humanas son siempre desiguales. En unas fábricas, los trabajadores reciben redes de protección y hay expedientes claros. En otras, el cierre deja familias a la deriva y el archivo es un laberinto. Al intersecar las piezas que hemos reunido, emergen también algunas constantes técnicas. Los informes periciales recalcan con frecuencia la ausencia de bitácoras de mantenimiento completas, la falta de pruebas de ensayos no destructivos en puntos críticos y la escasa inversión en sistemas de monitoreo de fatiga. En términos comprensibles, cuando no hay registros fiables, las estructuras envejecen sin que nadie pueda demostrar que se las mantuvo en condiciones seguras. Esa ausencia no siempre es negligencia deliberada. A veces es una falla de gestión, otras veces es el resultado de presiones económicas. El efecto, sin embargo, puede ser el mismo: condiciones inseguras que terminan en clausuras preventivas o, peor, en incidentes con víctimas. Cuando hay víctimas, las secuelas son humanas antes que técnicas, y nuestro trabajo debe priorizar la dignidad de quienes sufrieron. En la documentación que revisamos aparece también una clave institucional: la responsabilidad de vigilancia está fragmentada. Dependiendo del tipo de industria y de la legislación local, la fiscalización puede tocar a distintas oficinas: sanidad, trabajo, ambiente, patrimonio. Y no siempre existe un único expediente que centralice la información. Esa dispersión administrativa facilita que una fábrica salga del radar hasta que algo grave ocurre y obliga a coordinar a múltiples actores. La fragmentación del control es, en varios de estos casos, una causa estructural del cierre tardío o de la acumulación de riesgos no detectados a tiempo. Antes de seguir con los dos últimos casos que conforman este primer bloque, conviene detenerse en una herramienta que reaparece en prácticamente todos los expedientes: la trazabilidad documental. Cuando un auditor busca reconstruir la historia de una máquina o de una estructura, empieza por las órdenes de compra, las bitácoras de mantenimiento, los certificados de soldadura, las pólizas de seguros y las actas de inspección. Si faltan estos elementos, el peritaje pierde la línea del tiempo. Y sin una línea del tiempo, la atribución de causa se vuelve compleja, las responsabilidades se diluyen y los tiempos de reparación o de remediación se alargan. En la práctica, la ausencia de trazabilidad prolonga la incertidumbre y multiplica el coste social del cierre. En las siguientes historias entraremos en terrenos donde se entrelazan el patrimonio, la ley y la memoria. Hay fábricas cuya clausura obedeció a la aparición de vestigios arqueológicos.
En otras, hubo denuncias que afectan la confianza pública, y en al menos un caso identificamos indicios de contaminación que por su potencial gravedad obligan a calificar la situación como indefinido hasta que los informes ambientales sean hechos públicos. La forma en que estas dudas se resuelvan no es solo técnica, es política y moral, porque cuando una fábrica deja de funcionar, no solo cierra una puerta de metal, se cierran salarios, se cierran historias laborales, se rompe el tejido local. Y en ese vacío, la sociedad exige respuestas. ¿Quién paga la remediación? ¿Quién responde por las víctimas? ¿Quién decide si se conserva o se demuele? ¿Y con qué criterios? Al arribar a esa encrucijada, surgen debates prácticos que ya vimos asomar en los expedientes. Fondos de contingencia o garantías contractuales para responder a clausuras. Protocolos de turismo de memoria que eviten la espectacularización del dolor. Comités participativos que incluyan a comunidades afectadas en la decisión sobre el futuro del sitio. Más aún, la existencia de protocolos claros puede evitar que un simple rumor crezca hasta convertirse en un conflicto local. En la segunda mitad de este bloque empezaremos a relatar la fábrica que fue clausurada por encontrarse restos patrimoniales en su subsuelo y la que cerró bajo la sombra de acusaciones penales. En ambos casos, las tensiones entre arqueología, derechos de las comunidades y procesos judiciales complican la lectura. Lo que hoy constituyen expedientes abiertos y órdenes provisionales pueden mañana transformarse en modelos de buena práctica o en ejemplos de abandono institucional. La diferencia estará en la claridad documental y en la voluntad política para actuar con transparencia. Mientras tanto, volvamos por un momento al terreno técnico. ¿Cómo lee un perito una estructura? ¿Qué elementos buscan para concluir que una nave debe permanecer cerrada? El relato técnico no es una caja negra inaccesible. En varios de los peritajes que revisamos aparecen procedimientos que podemos explicar en términos cotidianos. Un peritaje empieza por una inspección visual, pero no termina allí. Se realizan pruebas no destructivas, ultrasonidos, partículas magnéticas, se analizan muestras de metal para determinar el grado de corrosión, se revisan los planos y los historiales de mantenimiento y se cotejan las cargas reales con las cargas para las que fue diseñada la estructura. Cuando hay discrepancias significativas entre la carga de servicio y la capacidad residual de los elementos portantes, el perito recomienda cerrar y no reabrir hasta una intervención completa. Esa recomendación no es una opinión, es una medida preventiva con fundamento técnico. En algunos de los expedientes que hemos podido cotejar, la clave estuvo en una palabra recurrente: trazabilidad. Sin trazabilidad, el perito no puede certificar que ciertas intervenciones se realizaron según normas. Y sin certificación, la máquina o la estructura no puede volver a operar con seguridad documentada. Esa regla técnica se traduce en una regla administrativa. No hay reactivación sin certificado pericial y sin plan de intervención aprobado por la autoridad competente. A medida que avanzamos en el reportaje, veremos cómo esa regla técnica colisiona con intereses económicos y con la atención pública. Algunos actores buscan reabrir cuanto antes por razones laborales o de inversión. Otros piden cautela y transparencia. La tarea de un Estado democrático es arbitrar con criterios técnicos y con participación ciudadana. Cuando falla esa tarea, el cierre no es solamente de una fábrica, es un síntoma de un sistema de protección social y técnica que no funcionó. En el próximo tramo, abordaremos la fábrica cuyo cierre obedeció a hallazgos arqueológicos y la que se clausuró tras un escándalo criminal que erosionó la confianza institucional.
Ambos casos muestran que la materialidad de una clausura no se limita al hormigón y al acero. Hay elementos simbólicos, identitarios y jurídicos que transforman una decisión técnica en un debate público más amplio. Antes de entrar en esos relatos, hay una línea que me gustaría trazar con claridad. En todas las historias que presentamos, donde no hay documento, lo etiquetamos. Donde existe peritaje o acta, lo mostramos. Y donde hay rumor, lo dejamos como rumor, porque el periodismo responsable no puede sustituir pruebas por pánico. Lo que sigue en las próximas secciones va a complicar aún más la trama. Encontraremos comunidades que reclaman consulta previa por hallazgos bajo las naves de la fábrica, juicios que prometen dilucidar responsabilidades, y un caso que sintetiza el tipo de algo aterrador al que alude el título. Un pasivo ambiental que, si se confirma, redefine el costo social del cierre. Para entender esos desenlaces, necesitaremos entrar en expedientes que hoy están abiertos y en peritajes que, en algunos casos, aún no han sido publicados. Ese es precisamente el punto. La transparencia documental marcará la diferencia entre una gestión democrática del cierre y la proliferación de leyendas que, a su vez, alimentan la impunidad. Mientras preparamos la continuación y revisamos los últimos documentos, conviene retener una conclusión provisional. El cierre de una fábrica rara vez es un hecho aislado. Es la suma de decisiones técnicas, gestiones administrativas, condiciones económicas y a veces omisiones que se prolongaron en el tiempo. La claridad con la que se documenten esas decisiones determina si la comunidad recibe respuestas o se queda con preguntas que se convierten en rumores. En breve, retomaremos con el caso patrimonial y el caso penal. Analizaremos los dictámenes, las actas de inspección y las medidas provisionales. Y abriremos también un capítulo técnico dedicado a las pruebas analíticas que permiten medir la contaminación y a los criterios que definen la remediación ambiental. Lo que sigue exige precisión documental y, sobre todo, voluntad pública para que las respuestas no se queden en papeles, sino que lleguen a la gente afectada. El primer expediente que sigue en nuestra lista es el que une acero y pasado. La fábrica clausurada tras el hallazgo de restos bajo su nave principal. No es una historia de fantasmas, es un conflicto jurídico y arqueológico que pone en tensión derechos patrimoniales, laborales y obligaciones de la administración pública. Verificado, en investigación, en el archivo municipal existe un acta de paralización de obras y actividades fechada tras el hallazgo de restos y materiales de posible carácter funerario en el subsuelo de la planta. Esa acta figura como documento público y puede consultarse en los enlaces de la descripción. Junto a ella, hay una solicitud formal dirigida a la Autoridad de Patrimonio para que realice una prospección arqueológica. Lo que aún está pendiente es el informe arqueológico definitivo. Los estudios preliminares señalan presencia de niveles estratigráficos alterados y fragmentos que podrían corresponder a enterramientos antiguos, pero el dictamen final, con dataciones y evaluación de impacto, permanece en elaboración. Por eso calificamos la causalidad como en investigación. La paralización es un hecho verificado. La interpretación arqueológica exhaustiva no. El escenario es, en términos humanos, delicado. La planta era un polo de empleo. Su clausura por motivos patrimoniales generó inmediatas tensiones entre trabajadores que reclamaban reactivación por necesidad económica y comunidades que reclamaban protección de restos y consulta previa. En varios expedientes que revisamos aparece claramente la exigencia de una consulta vinculante con comunidades locales y con organizaciones de memoria histórica antes de autorizar cualquier intervención que implique alteración del subsuelo. Esa exigencia no es mera formalidad,
Las leyes de patrimonio prevén procedimientos que obligan a detener actividades y a formular planes de manejo arqueológico, y su incumplimiento genera sanciones administrativas. Desde el punto de vista técnico, la paralización ordenada busca preservar el contexto estratigráfico. Para un arqueólogo, la posición de un fragmento o la secuencia de capas dicen mucho sobre el pasado. En la práctica cotidiana de una industria, detener la línea de producción por hallazgos así complica contratos, puestos de trabajo y la viabilidad económica de la planta. Allí se plantea la pregunta: ¿cómo conciliar la protección del patrimonio con la necesidad de ingresos de familias que dependen de salarios? La respuesta, cuando funciona bien, viene de protocolos que integran medidas de mitigación. Excavaciones controladas, financiadas por fondos de contingencia o convenios para preservar áreas específicas, mientras se permite la actividad en zonas no afectadas. En nuestro expediente verificado no hay por ahora una solución cerrada. Hay una ruta administrativa abierta y la obligación legal de priorizar la protección del patrimonio mientras se resuelven las responsabilidades. Importante: cuando hablamos de este caso, utilizamos topónimos y referencias a la planta con la etiqueta indefinido, si el nombre de la empresa no aparece en una resolución pública vinculante. Esa práctica se aplica a varios ejemplos que presentamos en este reportaje. La transformación temática de relatos ancla el problema en tipologías reales, sin exponer identidades que no estén documentadas. La sexta fábrica que analizamos se clausuró en el contexto de un proceso penal que erosionó la confianza pública en sus operadores. Aquí la palabra escándalo suele aparecer en la comunicación social, pero en el expediente la dimensión jurídica es compleja y exige prudencia. En investigación, existen antecedentes en prensa y una denuncia formal que dio lugar a una investigación por presuntas irregularidades administrativas vinculadas a seguridad laboral y a manejo de residuos. Algunos oficios del juzgado y del Ministerio Público aparecen citados en el expediente administrativo. Sin embargo, al momento de esta grabación, no hay sentencia firme que determine responsabilidad penal contra personas identificadas en las causas. Por respeto a la presunción de inocencia y conforme a nuestras reglas, no reproducimos nombres de imputados salvo cuando exista una resolución pública que lo confirme. En los documentos que vinculamos en la descripción se incluye el número de expediente y la carátula de las actuaciones públicas que justificaron la clausura preventiva. Calificamos la situación como en investigación. Hay indicios documentados que motivaron la medida cautelar, pero la atribución de culpabilidades es materia del fuero penal y aún no concluye. Este tipo de clausuras producen efectos colaterales: pérdida de contratos, desconfianza de proveedores, dificultad para acceder a procesos de reconversión. A menudo, la sociedad exige respuestas rápidas. La justicia, por diseño, requiere tiempos. Esa tensión genera presiones políticas y mediáticas que pueden condicionar decisiones administrativas. Un dato que se repite en expedientes similares es la existencia de cláusulas contractuales, en acuerdos de concesión o en pólizas de seguro que contemplan sanciones y mecanismos de reparación, pero cuya ejecución demanda voluntad y capacidad fiscalizadora por parte del Estado. Sin una autoridad central que coordine sanciones, garantías y remediaciones, la clausura queda como un acto simbólico que no consigue resolver el daño económico ni reparar la confianza. Llegamos, así, al séptimo caso, el que responde con más literalidad al adjetivo del título, algo aterrador, entendido como la potencial existencia de contaminación severa. La pieza G sintetiza las peores dudas técnicas que pueden emerger al abrir un expediente ambiental. Indefinido.
En investigación, existen informes preliminares que reportan concentraciones anómalas de contaminantes en muestras de suelo y en aguas subterráneas cercanas al predio industrial. Esos informes fueron realizados por una firma de análisis ambiental contratada a instancias del municipio tras una denuncia ciudadana. Se trata de documentos que están en el expediente, pero muchos de sus anexos y los análisis complementarios, dataciones, estudios de geoquímica detallada, biomonitoreos, se mantienen en reserva o en proceso. Debido a la gravedad de las lecturas preliminares, la autoridad ambiental decretó la clausura preventiva de la planta y solicitó una auditoría externa que evalúe la magnitud del pasivo. Hasta que esa auditoría no se publique en su totalidad, la situación la marcamos como indefinido. El hallazgo existe en forma preliminar, pero su alcance y la atribución de responsabilidades requieren el conjunto de pruebas finales. Para entender por qué estos informes preliminares generan alarma, es necesario explicar, de modo llano, cómo se mide la contaminación y qué implican los resultados. En un muestreo de suelos se toman puntos representativos del predio y de los alrededores. Las muestras se envían a laboratorios acreditados y se analizan por cromatografía, espectrometría o métodos específicos para metales pesados, hidrocarburos y solventes. Cuando los valores superan umbrales normativos, cada jurisdicción tiene estándares propios, se habla de pasivo ambiental que exige remediación. Esa remediación puede consistir en excavación y eliminación de tierras, tratamiento in situ, barreras físicas o bioremediación, y su costo depende del volumen y la toxicidad de los contaminantes. En el caso que analizamos, los resultados preliminares señalan la presencia de compuestos orgánicos persistentes y metales por encima de umbrales orientativos. Serán necesarios muestreos complementarios y un plan de remediación certificado para confirmar la factura ambiental. Es por eso que la etiqueta indefinido es la más responsable. Hay indicios preocupantes, pero falta documentación definitiva que permita medir responsabilidades y costos. Mientras tanto, la clausura preventiva tiene efectos sociales. Vecinos alarmados, rechazos para proyectos de reconversión y demandas por medidas de cautela, monitoreo del agua potable, provisión de agua segura y campañas de comunicación para reducir la exposición. En estos contextos, la coordinación entre autoridades ambientales, salud pública y gestión social es esencial para evitar alarma innecesaria y, al mismo tiempo, para proteger a la población si los datos confirman un riesgo real. Para todos estos casos, recurrimos a peritos y especialistas que tradujeron los tecnicismos en conclusiones accionables. Además de la Ingeniera Laura Moreno, nuestra investigación consultó al Dr. Rafael Ortega, químico ambiental con amplia experiencia en remediación industrial, cuyo informe ambiental número 11-2021, referencia en la descripción, sintetiza protocolos de muestreo, límites de actuación y criterios técnicos para definir la intervención. Ortega nos explicó, por ejemplo, que la cadena de custodia de una muestra es tan importante como el resultado analítico. Sin un registro ininterrumpido que documente quién recogió, quién transportó y quién analizó la muestra, los datos pueden perder validez en procesos judiciales o administrativos. Esa observación conecta con la idea central de este reportaje. La trazabilidad documental es el eje que separa la duda del juicio técnico y, en muchos casos, del acceso a la reparación. Entrando ahora en el bloque técnico, conviene detenernos en procedimientos clave que aparecen una y otra vez en los peritajes que revisamos. Un peritaje estructural parte, como dijimos, de una inspección visual extendida. Sigue, casi invariablemente, con pruebas no destructivas.
ultrasonido para medir la profundidad de grietas o corrosión interna, termografía para detectar puntos de fatiga por cambio de temperatura, ensayos de partículas magnéticas para localizar discontinuidades en metales y, en casos necesarios, extracción de núcleos para análisis metalográficos. En el ámbito químico, las pruebas incluyen cromatografía de gases y líquidos, espectrometría de masas y análisis por absorción atómica para metales. Los laboratorios acreditados emiten certificados con límites de incertidumbre. Esos certificados son evidencia en peritajes y procesos judiciales. Otro aspecto técnico recurrente es la documentación de intervenciones, certificados de soldadura, órdenes de compra de repuestos, pólizas de mantenimiento, contratos con empresas externas y actas de supervisión. Cuando esos documentos existen y están completos, el perito puede trazar una cronología de intervenciones que permite determinar si el deterioro es resultado de uso normal, de negligencia o de una combinación de factores. Cuando faltan, la hipótesis técnica queda condicionada a indicios de laboratorio y a simulaciones de carga estructural que, aunque válidas, no necesariamente pueden atribuir una falla a una omisión administrativa específica sin una cadena documental que lo confirme. La correcta guarda de información exige protocolos, bitácoras digitales, controles de acceso a documentos, certificación de firmas y la conservación de muestras con sello de cadena de custodia. En varios expedientes encontramos que la ausencia de un sistema de gestión documental o su deficiente implementación fue la única prueba que permitió diluir responsabilidades. No siempre se trata de mala fe. A veces son sistemas heredados, empresas que cerraron sin transferir archivos o la ausencia de requisitos normativos claros. En todos los casos, la solución pasa por estandarizar formatos, exigir garantías financieras y fomentar auditorías periódicas. Del mismo modo, el peritaje ambiental exige metodologías robustas y claras. El muestreo debe contemplar estaciones de control, puntos de referencia, aguas arriba y aguas abajo, en caso de cuerpos de agua cercanos, y un número de muestras que garantice representatividad estadística. Además, la remediación debe operar con criterios transparentes, técnicos que definan qué niveles son aceptables para usos futuros del suelo, industrial, residencial, recreativo y mecanismos de seguimiento a largo plazo. Una mala praxis común es declarar concluida una remediación sin seguimiento plurianual. Esa discontinuidad genera el riesgo de reemergencia de contaminantes y sucesivos costes sociales. En el plano administrativo, nuestra revisión mostró patrones repetidos. La fiscalización efectiva suele verse obstaculizada por tres factores: recursos limitados de los organismos de control, personal y capacidad técnica, dispersión de competencias entre oficinas y ausencia de fondos de garantía para remediación. En varias jurisdicciones, las órdenes de clausura son expedientes que dependen de inspectorías municipales con plantillas reducidas. La autoridad ambiental puede emitir sanciones, pero no siempre tiene la capacidad logística para ejecutar remediaciones en caso de insolvencia del operador. En el vacío quedan las comunidades y el erario público. Frente a ese escenario, encontramos ejemplos concretos de buenas prácticas que, cuando se aplicaron, mitigaron daños y aceleraron soluciones. En una municipalidad que actuó con relativa eficacia, el expediente está citado en la descripción, se activó un fondo de contingencia financiado con garantías de concesión y con una fianza bancaria de la empresa operadora. Ese fondo permitió financiar estudios de riesgo, ejecutar obras de contención inmediatas y garantizar indemnizaciones temporales a trabajadores afectados. Otro ejemplo productivo fue la creación de comités mixtos,
autoridades, representantes de trabajadores, especialistas independientes y organizaciones civiles que supervisaron la ejecución de remediaciones y la transparencia documental. Donde estos mecanismos existieron, la percepción pública mejoró, las negociaciones se estabilizaron y se redujo la rumorística. En materia de patrimonio, la inclusión de comunidades originarias en comités de decisión y la realización de estudios participativos ayudaron a que las medidas de protección tuvieran legitimidad social. En un caso que documentamos, la creación de un museo de sitio y un centro de interpretación, financiados parcialmente por aportes del operador y con gestión compartida, permitió conciliar memoria y desarrollo económico local. Esa fórmula no es universalmente aplicable, pero demuestra que la integración de actores reduce tensiones. A partir de estas evidencias, emergen recomendaciones prácticas que sintetizamos en términos de política pública, gestión empresarial y práctica periodística. Para la primera línea de acción pública, conviene reforzar las capacidades de inspección y modernizar los registros de seguimiento, bitácoras digitalizadas con acceso público restringido, requisitos obligatorios para certificaciones periódicas y la obligación de depósitos de garantía que cubran posibles remediaciones. Asimismo, es necesario establecer protocolos interinstitucionales que designen un expediente único para cada clausura, centralizando la información y evitando la dispersión que alimenta la rumorística. Desde la gestión empresarial, la lección es inversa. Mantener trazabilidad ejemplar es un seguro. Contratos con aseguradoras que cubran contingencias, planes de mantenimiento documentados y auditorías internas periódicas no solo reducen riesgos de incidentes, facilitan la defensa técnica cuando se ponen en duda actuaciones pasadas. La transparencia proactiva, hacer públicos certificados de mantenimiento, informes de seguridad y pólizas, es una inversión de confianza social. A la hora de decidir el destino de un predio clausurado, conviene incorporar la figura del plan de manejo participativo. Ese plan define los criterios para la demolición responsable, la conservación para fines de memoria, la reconversión productiva o la limpieza ambiental. Las decisiones no deben descansar en decretos unilaterales ni en intuiciones, sino en estudios técnicos y en procesos de consulta pública que respeten los derechos de comunidades afectadas. Un tema que atraviesa este reportaje es la ética del relato. ¿Cómo contar el cierre sin instrumentalizar el dolor? Nuestro compromiso editorial exige no reproducir nombres de víctimas o imputados sin cotejo documental. Cuando usamos testimonios anónimos, lo hacemos para describir impactos socioeconómicos, no para sostener acusaciones. Asimismo, advertimos contra la práctica de la exploración urbana no regulada. Las instalaciones clausuradas pueden ser peligrosas y su visita por particulares no solo pone en riesgo vidas, sino que puede destruir pruebas. La documentación y el registro deben quedar en manos de peritos certificados. En el ámbito del patrimonio y la memoria, hay otro riesgo persistente, el turismo de tragedia. Explotar sitios de cierres, accidentes o hallazgos como atracciones sin criterios éticos es convertir el sufrimiento en espectáculo. Los comités de turismo de memoria que hemos consultado proponen reglas básicas, señalización respetuosa, material pedagógico que explique causas y consecuencias, y gestión compartida que incluya a familiares y comunidades. En las experiencias que resultaron más respetuosas, la memoria se trabajó con mecanismos de reparación simbólica y con inversiones que favorecieron a los afectados en lugar de mercantilizar su dolor. Queda, finalmente, una cuestión que atraviesa todas las historias, la información pública.
La opacidad institucional es el terreno fértil de las leyendas. Cuando los expedientes son incompletos o inaccesibles, los foros y las redes llenan vacíos con versiones que a menudo escalan en dramatismo. Nuestro deber periodístico es, por tanto, hacer la labor inversa: localizar documentos, presentarlos con contexto y señalar sus límites. Por eso, en la descripción de este video, hemos colocado enlaces a actas de clausura, extractos de peritajes, solicitudes de paralización y, cuando fue posible, a informes ambientales y arqueológicos preliminares. No son documentos definitivos en todos los casos. En varios, la investigación sigue abierta, pero constituyen la base para que cualquier ciudadano pueda verificar lo que afirmamos. Antes de cerrar, conviene subrayar patrones sistémicos que emergen de la comparación entre los 7 casos. Primero, la trazabilidad documental aparece como la línea roja que, cuando no existe, multiplica la incertidumbre y el coste social del cierre. Segundo, la fragmentación institucional suele demorar respuestas y facilita que la percepción pública se convierta en rumor. Tercero, los conflictos entre necesidad económica y protección patrimonial o ambiental requieren mecanismos de compensación claros. Sin ellos, la solución más probable es la paralización prolongada y la polarización social. Cuarto, la participación y la transparencia pueden transformar un conflicto en una oportunidad de reconstrucción democrática cuando se aplican con seriedad. El cierre de una fábrica no es solo un acto administrativo, es una señal. Señala fallas técnicas, vacíos de control, límites de políticas industriales, tensiones entre memoria y mercado, y preguntas sobre quién asume los costos. Nuestra investigación pretende mostrar que esas señales son evitables, o al menos gestionables, cuando existe documentación, capacidad técnica y voluntad política. Para que este tipo de problemas no terminen convertidos en leyendas, proponemos medidas concretas que las autoridades y la sociedad civil pueden impulsar de inmediato. Exigir la digitalización obligatoria de bitácoras y certificados, crear fondos de garantía para remediación financiados por cláusulas contractuales de las concesiones, implementar auditorías externas periódicas y establecer comités mixtos con acceso a información centralizada. Además, es imperativo que los planes de reconversión incluyan estudios de pasivo ambiental y consultas públicas previas y vinculantes. Sin esas medidas, cualquier reapertura puede ser una bomba de tiempo. El periodismo riguroso también tiene un papel: mantener una práctica clara de verificación, no reproducir rumores sin etiqueta, dar prioridad a documentos y peritajes y proteger a las personas afectadas evitando revictimización. En este reportaje señalamos en cada bloque el nivel de verificación de las afirmaciones sensibles para facilitar la lectura crítica. Verificado cuando existe documento público. En investigación, cuando el expediente está abierto. Rumor no verificado cuando la fuente son foros o testimonios anónimos. Esa clasificación no es un ornamento, es una herramienta de responsabilidad. Concluyo con una idea que atraviesa cada expediente. Una fábrica que cierra deja preguntas que pertenecen a la sociedad. ¿Quién paga la remediación? ¿Quién protege la memoria? ¿Quién garantiza que la seguridad de los trabajadores no vuelva a fallar? La respuesta es política y técnica al mismo tiempo. Requiere instituciones fuertes, contratos claros y ciudadanía informada. En la descripción de este video hemos dejado enlaces a los documentos públicos que pudimos recopilar. Actas de clausura, extractos de peritajes, solicitudes de paralización y referencias a informes ambientales y arqueológicos preliminares. Si valoras este trabajo y quieres profundizar, consulta esos materiales y compártelos con criterio.
La transparencia pública se fortalece cuando más ojos revisan los papeles, no cuando los mitos ocupan su lugar. Si este reportaje te pareció útil para entender por qué 7 fábricas cerraron tras descubrirse motivos que obligaron a clausurarlas, comparte esta pieza con responsabilidad y revisa las fuentes en la descripción. La investigación no termina en una narración. Sigue en cada expediente, en cada audiencia pública y en la demanda ciudadana por transparencia.